Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, moderna sala de urgencias, 24 horas. Hospitalización, cirugías de alta complejidad, consulta médica especializada, imagenología, laboratorio clínico, banco de leche, cámara hiperbárica, cardiología no invasiva, rehabilitación cardíaca, hemodinamia. Muy pronto, cirugía de corazón a cielo abierto, excelencia y atención humanizada. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. Muy buenas tardes a todos los participantes. Soy Álvaro Sade Urueta, médico, coordinador del área de docencia servicio del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de la ciudad de Santa Marta, Colombia. Dentro de las actividades de educación continua, en la tarde de hoy tenemos como invitado especial al doctor Sergio Andrés Fuente París, médico cardiólogo, vinculado a la clínica Los Nogales. Nos dictará una conferencia llamada Terapia antitrombótica en pacientes con intervención coronaria percutánea e indicación de anticoagulación oral. Nuestro agradecimiento al doctor Miguel Tejeda, quien está aquí en el recinto, por su apoyo en la programación de estas actividades de educación continua. Bienvenido, doctor Fuentes. Adelante con su conferencia. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. Puede comenzar a presentar, doctor. Buenas tardes, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Bueno. Buenas tardes para todos. Doctor Álvaro, agradeciendo la invitación. A Miguel Tejeda, mi compañero, mi amigo de especialización. Es para mí un privilegio pues compartir estos momentos de aprendizaje con toda la gente del hospital. Voy a transmitir unos conceptos y a familiarizarlos con unos estudios con respecto a este tema que cada vez coge más, digamos, fuerza en nuestra práctica y en la frecuencia que nosotros vemos estos pacientes, y es los pacientes que requieren terapia antitrombótica. Esos pacientes que son llevados a una intervención coronaria percutánea, sea por un síndrome coronario agudo, por una enfermedad coronaria estable, y además de eso requieren anticoagulación oral. En frecuencia, como ustedes se pueden dar cuenta, son esos pacientes específicamente que sufren de enfermedad coronaria. Los llevamos a intervención por hemodinamia en las salas de hemodinamia en los diferentes servicios, y además de eso van a requerir de una doble antiagregación a una terapia anticoagulante oral. Mi nombre es Sergio Fuentes, soy cardiólogo de la clínica Los Nogales en Bogotá. Hago parte del Comité de Trombosis y Anticoagulación de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. No tengo conflictos de interés para la presente charla, no tengo vínculo con la industria. Esta conferencia es netamente académica. Inicio con esta frase del célebre Steve Jobs que dice que lo simple es la máxima expresión de la complejidad y siempre lo difícil es hacerlo fácil. Voy a tratar, digamos, de condensar los conceptos más relevantes en nuestra práctica y qué podemos hacer para aplicar lo que la evidencia ha sugerido, lo que la evidencia ha planteado en nuestra práctica diaria con nuestros pacientes. Digamos que todas las estrategias que ustedes van a ver farmacológicas usualmente son implantadas o instauradas por el personal de medicina interna, por el personal de cardiología o el personal de cardiología intervencionista de hemodinamia. Pero digamos que por lo que más se van a familiarizar ustedes o van a ver más en la práctica es esos pacientes que llegan con complicaciones hemorrágicas, que siempre nos surge la pregunta de qué terapia debemos modificar, hasta cuándo debería llegar esa terapia médica, ¿sí? Y si es pertinente persistir con la triple terapia, con la doble terapia antiplaquetaria, porque muchas veces el gran problema es que nos enfrentamos a complicaciones principalmente del tipo hemorrágicas. Mencionando unas generalidades, la prevalencia de pacientes con fibrilación auricular tratados con intervención coronaria percutánea es del 6 hasta el 10% en una serie de diferentes registros. Los españoles son digamos, el país que más juicioso es, más acucioso es con el tratamiento de estos pacientes. Algo que llama mucho la atención es que la prevalencia es casi en los pacientes que tienen enfermedad coronaria estable de un 10.2%, versus un 6.5% en aquellos pacientes que son revascularizados vía percutánea por síndrome coronario agudo tipo IAM con o sin elevación del segmento ST o por angina inestable. Y la presencia de fibrilación auricular en aquellos pacientes revascularizados percutáneamente es un predictor de peor pronóstico. Les voy a adelantar algo de la charla. Si ustedes tienen en cuenta este grupo de pacientes específicamente que tienen fibrilación auricular, además de eso lo llamamos en esta revascularización, son pacientes que van a requerir altas dosis, y no solamente altas dosis, sino triple terapia muchas veces, porque consta de doble antiagregación antiplaquetaria, además de un anticoagulante oral.
eso per se ya condiciona que estos pacientes estén sometidos a un peor pronóstico por el alto riesgo de sangrado que van a presentar. Y aquellos pacientes con síndrome coronario agudo que desarrollan fibrilación auricular de nuevo tienen un mal pronóstico hospitalario, principalmente dado por la edad. Recordemos que son los pacientes adultos mayores de 65 años. Son pacientes comórbidos, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con obesidad. Y algo muy frecuente, digamos, que vemos en nuestra práctica también es que tenemos un manejo que es subóptimo de las patologías de base. Esto es una invitación también a que es muy importante educar a los pacientes con respecto a la terapia que van a recibir, a la dosis que van a recibir y a la adherencia que tienen que seguir al tratamiento. Cada vez vemos más que los pacientes, cuando ingresan por alguna complicación, reinterrogamos y muchas veces no saben ni siquiera el nombre de los medicamentos. Esto asociado primero al nivel de escolaridad de los pacientes, segundo a que nosotros como profesionales de la salud hay que reconocerlo, muchas veces no estamos en la capacidad y en el tiempo de educar bien a los pacientes, cosa que por supuesto no está bien. Y nosotros somos los encargados y los responsables de no solamente entregar las fórmulas a los pacientes, sino garantizar y estar seguros de que los pacientes entienden el tratamiento que van a recibir en la práctica en su día a día. Esta diapositiva me parece una diapositiva que tienen que tener muy presentes. Me gustaría que la guardaran porque digamos que en esta diapositiva yo trato de resumir todo lo que va a ser la presentación y es aquellos pacientes que tienen indicación de anticoagulación oral y van a ser llevados a intervención coronaria percutánea, tenemos que valorar en una balanza, como pueden observar en su pantalla, cuál es el riesgo isquémico, cuál es el riesgo hemorrágico. Como pueden observar en la parte superior de su pantalla, qué estrategia farmacológica vamos a instaurar. Ven 3 medicamentos diferentes para hacer relación principalmente a la doble terapia antiplaquetaria más un anticoagulante oral. Y por cuánto tiempo vamos a instaurar la terapia farmacológica. Digamos que hay dos corrientes académicas, dos consensos, uno es el consenso americano y el otro el consenso europeo con respecto a qué estrategia vamos a utilizar. Me parece que definitivamente cuando uno revisa la literatura, el consenso europeo es con el que yo más, digamos, como que afinidad tengo desde el punto de vista académico para establecer las terapias en mis pacientes, por lo tanto voy a andar un poquito en las estrategias y en los algoritmos que plantea esta guía. Observen acá, cuando nosotros nos enfrentamos a estos pacientes, digamos que cuando yo les planteo a ustedes este grupo poblacional, principalmente hago referencia a los pacientes que tienen fibrilación auricular, que son llevados a intervención coronaria percutánea, sea por un síndrome coronario o sea por una enfermedad crónica estable. Cuando nosotros llevamos un paciente a intervención coronaria percutánea, lo que tenemos que calcular durante el cateterismo cardíaco y la intervención que se realice es la escala Precis-DAP. Esta escala Precis-DAP, ¿qué nos va a permitir? Como podemos observar en la parte inferior, nos ayuda a calcular la puntuación para ver si nosotros tenemos que dar una terapia, una estrategia de antiagregación plaquetaria corta o una estrategia de antiagregación plaquetaria que sea larga, dependiendo si la puntuación es mayor a 25 o menor de 25 respectivamente, y eso es para ver si damos o 3 a 6 meses frente a un tratamiento de 12 a 24 meses de doble terapia. Al cabo de los 12 meses que nosotros llevamos a estos pacientes y nosotros los vemos en nuestra consulta de cardiología, establecemos si el paciente tiene que recibir doble terapia antiplaquetaria por 12 meses versus si tiene que recibir terapia antiplaquetaria por 30 meses, y esto dado principalmente por la escala DAP, DAPT, que es diferente al Precis-DAP. Lo que vemos es que, digamos, nosotros muchas veces en nuestra consulta lo que tenemos estandarizado es que los pacientes tienen que llevarse a mínimo 1 año de terapia antiplaquetaria con los estén farmacoactivos, y es lo que actualmente nosotros hacemos. Sin embargo, estas estrategias, ¿para qué nos sirven? Recordemos que hay un grupo de pacientes específicamente que tiene un riesgo isquémico que es considerable, a pesar de que ya se ha llevado terapia antiplaquetaria por 1 año. Y son aquellos pacientes que podemos instaurar terapia antiagregante prolongada por más de 12 meses. Digamos que hay diferentes estudios que hablan de estas terapias, que están fuera, digamos, del alcance de esta revisión, pero tenemos estrategias con ticagrelor 60 miligramos cada 12, con rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 horas, dependiendo pues de los riesgos isquémicos y hemorrágicos que tengamos en este grupo poblacional específicamente. Y observemos qué recomienda la guía. La guía recomienda que se puede considerar el uso de escalas de riesgo diseñadas para evaluar los beneficios y riesgos de las distintas duraciones de la doble terapia antiplaquetaria. Muy importante también que nosotros consideremos en estos pacientes, cuando vamos a definir cuánto tiempo lo vamos a llevar a la terapia establecida,
cuál es el riesgo isquémico que tienen estos pacientes por el implante del stent versus cuál es el perfil desfavorable para la asociación farmacológica. Cuando yo me refiero a perfil desfavorable para asociación farmacológica, hago referencia al potencial que tiene ese paciente de presentar algún tipo de complicaciones por la terapia que estamos administrando. ¿Qué vamos a ver inicialmente? El riesgo isquémico va a ser mayor en estos pacientes cuando nosotros tengamos una trombosis previa de un stent que ya esté establecido o que tengan una terapia antiplaquetaria inadecuada, que tengan implante de stent cuando sea en la última arteria coronaria que sea permeable, cuando tenga enfermedad coronaria difusa, especialmente en pacientes diabéticos, aquellos pacientes con enfermedad renal crónica con un clearance de creatinina que sea menor de 60 mililitros por minuto, que tengan 3 o más stent implantados, que tengan 3 lesiones tratadas, cuando tengan una bifurcación con implante de 2 stents, cuando tengan un stent que sea mayor de 60 milímetros o cuando tengan un tratamiento, una oclusión total crónica, esos pacientes van a tener un riesgo incrementado de presentar eventos isquémicos. ¿Y en qué pacientes nosotros vamos a encontrar que tenemos mayor riesgo de presentar sangrados si nosotros hacemos una triple terapia, una doble terapia antiplaquetaria con antiagregantes? Aquellos pacientes que tengan pobre expectativa de vida, que tengan malignidad, que tengan mala adherencia al tratamiento médico, que tengan, digamos, un mal estado mental que permita tomar adecuadamente a las horas y de acuerdo a la dosificación establecida por el cardiólogo, por el internista, que tengan enfermedad renal crónica en estadio terminal. Recordemos que el riesgo de sangrado en este subgrupo de pacientes se incrementa enormemente. Pacientes con edad avanzada, que tengan un sangrado mayor previo, que tengan un stroke previamente, que tengan ingesta crónica de alcohol, pacientes anémicos, o que hayan presentado un sangrado clínicamente relevante durante algún tipo de terapia antitrombótica o doble antiagregación antiplaquetaria en sus pacientes. Muy importante. Acá quiero llamarles la atención porque nosotros cuando vamos a instaurar tratamiento tenemos que establecer un riesgo isquémico y un riesgo hemorrágico de acuerdo a las escalas que estén validadas por la evidencia. Actualmente siguen estando establecidas, estandarizadas, lo recomiendan las guías tanto de terapia antiagregación como las guías de fibrilación auricular, que tenemos que establecer el riesgo isquémico con la escala CHAS-BASC. Además de eso tenemos que establecer el riesgo de sangrado con la escala Hasler y tenemos siempre que intervenir cualquier tipo de factor que sea modificable para prevenir que el paciente se incremente el riesgo isquémico y se incremente el riesgo hemorrágico. Algo muy importante, ya vamos a entrar en materia con respecto a la parte específica de la dosificación y de los medicamentos, es que la triple terapia tiene un poder antiisquémico muy alto en estos pacientes, sin embargo, a expensas de un riesgo hemorrágico incrementado. Después de que nosotros llevamos a estos pacientes a una PCI y establecemos cuánto tiempo lo vamos a llevar, tenemos que llevarlo al mínimo tiempo posible permitido para prevenir principalmente sangrado del sistema nervioso central y sangrados gastrointestinales. Por favor, observen este esquema que plantea un grupo español, digamos, muy juicioso con respecto a la generación de evidencia en estos pacientes. Cuando nosotros vemos qué terapia tenemos que establecer, acá digamos que se resumen estos 5 ítems, cuánto tiempo, cuáles son las variables que vamos a calificar. El riesgo tromboembólico, el riesgo isquémico que lo tenemos que estadificar con la escala CHAS-BASC, el riesgo hemorrágico que lo tenemos que establecer con la escala Hasler, el cuadro clínico. Recuerden que es muy diferente nosotros establecer una terapia para un paciente que presenta un infarto agudo de miocardio, conos y elevación del segmento ST, angina estable, versus un paciente que viene con un síndrome coronario crónico. La complejidad del intervencionismo coronario percutáneo de acuerdo a las variables que ya le mencioné, dependiendo del número de intervenciones que se hagan en las diferentes arterias coronarias. La cantidad de stent y la longitud que tengamos del stent también influyen para tomar el tiempo de la decisión, y el tiempo del intervencionismo coronario percutáneo. Recuerden algo muy importante, es que el tiempo target que nosotros tenemos para estos pacientes es el primer año. Si nosotros hacemos una terapia juiciosa en el primer año de estos pacientes, vamos a prevenir enormemente las complicaciones tanto isquémicas como hemorrágicas. Entonces, por favor, muy juiciosos con el tiempo y las indicaciones que se den desde el alta del paciente cuando se le implanta el stent. Observen, por favor, esta gráfica, en la cual lo resumen el riesgo tromboembólico. Esto es un consenso también que salió en el año 2018 por el doctor Vivas en España. Quiero acá recalcarles el subgrupo específico de pacientes de los cuales les estoy hablando en estos momentos. Acá tenemos riesgo tromboembólico, recordemos las válvulas cardíacas mecánicas, sobre todo las mitrales, bueno, tromboembolia venosa, las DVP, tromboembolismo pulmonar, que está fuera del alcance de la revisión, pero los pacientes con fibrilación auricular que llevamos a cateterismo, implante de stent, observen el grupo mayor que nosotros encontramos más frecuentemente el día a día de nuestra práctica,
son estos pacientes, los pacientes que tienen fibrilación auricular con un riesgo tromboembólico, un riesgo isquémico bajo, ¿sí? Los pacientes con CHAS-VAS de 1-4, pacientes sin antecedentes. A medida que se va incrementando el riesgo isquémico, tenemos pacientes con un riesgo isquémico más altos por la escala CHAS-VAS, que sean de 5, mayores o iguales a 5, ¿sí? Pacientes aquellos que tengan antecedentes de eventos cerebrovasculares recientes, los pacientes que tengan valvulopatía reumática mitral, en los cuales pues ya muchas veces en el mandato de tratamiento son con antagonistas de la vitamina K, pero el grupo más grande que ustedes van a ver en frecuencia en la población son estos pacientes con fibrilación auricular con riesgo cardioembólico bajo. Este algoritmo, yo sé que muchos de pronto ya lo han visto, y este es el que nosotros, digamos, como que nos orientamos para definir, dependiendo de diferentes parámetros, qué estrategia farmacológica vamos a ver. Observen en la parte superior, se hace referencia a los pacientes que requieren una anticoagulación oral y que son llevados a intervención coronaria percutánea. A modo genérico, ¿sí? Digamos, en un estándar de tratamiento universal, lo que nosotros buscamos es, en pacientes con estén farmacoactivos, doble terapia antiplaquetaria, y si además de eso tienen una condición que amerita anticoagulación oral, un anticoagulante de acción directa, preferiblemente o tipo rivaroxaban, apixaban o dabigatran, que son los que actualmente estamos manejando en Colombia, versus los antagonistas de la vitamina K, como sabemos la warfarina, pues digamos en los últimos consensos ha perdido fuerza, dadas los estándares de seguridad que están demostrando los anticoagulantes nuevos. Y observen en la parte superior, tenemos al lado izquierdo, en la parte superior, si la preocupación de nosotros es más porque el paciente presenta un riesgo isquémico, ¿sí? Nosotros lo que instauramos en principio es una triple terapia que sea por un mes, e incluso, dependiendo de la condición individual del paciente, se puede extender esa triple terapia hasta los 6 meses. Cuando yo les menciono triple terapia, estoy hablando de ácido acetilsalicílico, la aspirina, el clopidogrel y un anticoagulante de acción directa. Si nosotros tenemos específicamente en los pacientes con riesgo isquémico alto, planteamos hasta 6 meses, pero observen cuando a nosotros se nos plantea el reto de anticoagular y además dar doble terapia antiplaquetaria en aquellos pacientes que tienen un Hasbled elevado, la triple terapia incluso se puede contemplar por un mes, una recomendación 2A a nivel de evidencia B, e incluso si digamos en la escala Hasbled es mayor o tenemos un paciente con un riesgo incrementado de sangrado, podemos iniciar la terapia anticoagulante, la podemos iniciar con anticoagulante de acción oral solamente con clopidogrel, dependiendo de las condiciones individuales del paciente, siempre individualizando cada caso. Hay muchos estudios, digamos, que plantean diferentes estrategias, ya vamos a ver las generalidades de cada uno, y observen después de los 12 meses qué vamos a hacer nosotros, dejar al paciente anticoagulado solamente, sin indicación en ese momento de adicionar ASA o clopidogrel, sino solamente podemos utilizar una única estrategia farmacológica. ¿Listo? Digamos que acá esto es importante mencionar, que siempre ustedes van a encontrar algún tipo de complicaciones que se pueda presentar, pero lo más importante acá es que ustedes sepan bajo qué escenario nos estamos moviendo. Por eso es responsabilidad no solamente el médico internista, del cardiólogo, sino muchas veces también el grupo de cardiología intervencionista hemodinámica, dejar establecido en la historia clínica por cuánto tiempo se va a bajar el tratamiento y qué estamos buscando específicamente. Eso porque muchas veces ustedes van a darse cuenta en los servicios de urgencia, principalmente vamos a encontrar son pacientes que tienen alguno de estos tipos de estrategias, llegan con alguna complicación isquémica, llámese infarto, o pueden llegar con un stroke isquémico, con un ACV isquémico, perdón, o pueden llegar con una hemorragia. Si ustedes tienen claro con qué estrategia estamos manejando estos pacientes, pues podemos movernos en los diferentes escenarios. Podemos valorar si podemos definitivamente suspender alguna estrategia de las que estamos utilizando, tenemos que mantenerla y revertir el sangrado de alguna u otra manera. Sí, pero es muy importante que sepan en qué escenario nos estamos moviendo con cada paciente. ¿Con qué podemos tratar a nuestros pacientes? Recuerden, por favor, acá les menciono cuáles son los estudios pivotales en fibrilación auricular. Estos son estudios, digamos, de la última década. Digamos que del 2009, finales de la década anterior, perdón, en el 2009 empiezan a aparecer los diferentes estudios que avalan el tratamiento de los anticoagulantes de acción directa. Recuerden, el primero que salió, el RELY, que avaló el uso del dabigatran.
son estudios que comparaban los anticoagulantes de acción directa con la vitamina K, con los antagonistas de la vitamina K, específicamente con warfarina. El estudio que avaló el tratamiento en estos pacientes también de fibrilación auricular con el rivaroxaban, el estudio Rocket. En el 2011 también aparece el estudio Aristóteles que avala el tratamiento con apixaban en los pacientes con fibrilación auricular y el ECAGE AFTIMI 48 que avala el tratamiento del edoxaban en estos pacientes. ¿Por qué les menciono estos estudios acá rápidamente? Porque es muy, digamos, es relevante que ustedes sepan cuál es la dosis que está avalada en los pacientes de fibrilación auricular. Como vamos a ver, hay unos estudios que se hicieron en los pacientes que estamos hablando en estos momentos, pero no se realizó con la dosis que estaban avalado en un grupo, en un estudio específico, no se avaló con la dosis que estaba establecida en la evidencia que salió puntualmente en el estudio rivaroxaban, como ya vamos a ver ahorita del Pioneer. Y es muy importante que también porque nosotros tenemos que llevar la dosis máxima establecida porque no podemos muchas veces nosotros tratar de prevenir sangrados gastrointestinales en el sistema nervioso central a expensas de eficacia, porque también estamos con un compromiso de prevenir los eventos isquémicos en los pacientes. Acá dos estudios, digamos, grandes que se hicieron hacia el año 2014, 2015, el BOOST y el ISAR triple. Digamos que estos son estudios que comparan la triple terapia antiplaquetaria con antagonistas de la vitamina K versus la terapia antiplaquetaria dual. En estos pacientes, observen acá en el estudio BOOST qué pasó. Nosotros, digamos que de las críticas grandes que tenemos con estos estudios es que no alcanzó un número necesario de pacientes, o no era un número grande de pacientes, 600 pacientes más o menos en cada estudio, para tratar de demostrar seguridad a expensas de eficacia. Y una de las cosas más importantes que se criticó durante la socialización de estos estudios precisamente que no se alcanzaban los puntos o los desenlaces de eficacia con significancia estadística para nosotros tratar de establecer eso. Sin embargo, ¿cuáles fueron las grandes enseñanzas de estos dos estudios? A modo genérico les quiero decir que la duración de la triple terapia no debe prolongarse más de lo necesario para prevenir eventos hemorrágicos. Estas fueron las dos grandes enseñanzas que nos dejaron estos estudios. Después nos metemos en la era del estudio de los anticoagulantes de acción directa con la doble terapia antiplaquetaria y en estos pacientes, observen estos estudios que se hicieron, los que los voy a mencionar en unos momentos, el Pioneer AF-PCI, el Ritual PCI, el Augustus, que es un estudio que digamos que tiene más número de pacientes, y el Entrust. Observen acá más de 10.000 pacientes, digamos que cuando uno desglosa estos estudios puede sacar unas conclusiones que son demasiado interesantes. Les voy a mencionar las generalidades de cada uno. Acá podemos observar el Pioneer. El Pioneer FPCI es un estudio que buscaba avalar el tratamiento de la triple terapia, la terapia antiplaquetaria aunado al rivaroxaban, como podemos observar en un estudio que se hizo en 2.124 pacientes. La población específicamente era pacientes que tuvieran FA no valvular, paroxística, persistente o permanente, que fueran llevados a un intervencionismo coronario percutáneo con implante de stent. 2.124 pacientes se le atravesaron a 3 brazos. El brazo que nosotros, digamos, que nos interesaba, o el interrogante que más nos surgía era el brazo, esos dos primeros brazos, que rivaroxaban 15 miligramos, una vez al día, asociado a un antiagregante plaquetario, clopidogrel específicamente, inhibidor de T2Y12. Otro brazo de 2.5 miligramos de rivaroxaban 2 veces al día más, doble terapia antiplaquetaria. Sin embargo, después de un determinado tiempo solamente nos íbamos con rivaroxaban 15 miligramos más dosis bajas de aspirina, y en el último brazo antagonistas de la vitamina K más doble terapia antiplaquetaria, asa, clopidogrel, y posteriormente ese mismo antagonista de la vitamina K más asa en dosis más bajas. Les quiero llamar acá la atención en cosas muy relevantes, muy importantes. ¿Por qué? Porque la dosis que nosotros, ideal por estudios, por el estudio Rocket, es que nosotros tenemos que llevar a los pacientes con fibrilación auricular a dosis de rivaroxaban 20 miligramos día. Como pueden observar, la dosis estudiada acá fue rivaroxaban 15 miligramos una vez al día, y definitivamente pues la dosis de rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 horas pues fuera de concurso en pacientes con fibrilación auricular. Recordemos que es una estrategia que se habló en un estudio de COMPAS para enfermedad coronaria, que está fuera del alcance también de esta revisión, ¿sí? Pero algo que nos enseñó el Pioneer es que, digamos que nosotros, cuando analizamos las curvas de sobrevivencia, las curvas de Kaplan-Meier para evaluar los resultados que estábamos buscando, observamos que estos dos regímenes que se administraban con rivaroxaban definitivamente nos mostraban que había una reducción en la incidencia de la variable principal de seguridad con una tasa similar de complicaciones cardiovasculares graves frente a los antagonistas de la vitamina K y la doble terapia antiplaquetaria, razón por la cual en la guía de la doble antiagregación
y en la guía de fibrilación auricular se recoge un nivel de evidencia 2B, con una recomendación 2B, nivel de evidencia B, perdón, dice que cuando el rivaroxaban se va a utilizar en combinación con ASA o con clopidogrel, la dosis de 15 miligramos puede ser usada en vez de la dosis de 20 miligramos. La dosis de 15 miligramos se habla en el estudio Pioneer, pero recuerden, y esto digamos es para explicar por qué el nivel de evidencia es 2B, que la dosis que está establecida en el estudio Rocket es de 20 miligramos. La dosis de 15 miligramos se hizo en un estudio, una subpoblación japonesa, que es el estudio J-Rocket, en la cual, pues digamos, el rivaroxaban se hablaba con 15 miligramos, pero el número de pacientes es una N muy baja, como para extrapolarlo nosotros a la población general, que definitivamente quedó a hablar el estudio Rocket con 20 miligramos. ¿Listo? Este otro estudio, el Residual PCI, es un estudio que también aleatorizó a 3 brazos, como pueden observar acá, en los pacientes que tuvieran FA no valvular paroxística persistente o permanente, que fueran llevados a un implante de stent, aleatorizó al brazo de dabigatran 150 miligramos más un inhibidor de la P2Y12, como clopidogrel, dabigatran 110 miligramos más el inhibidor de la P2Y12 y la triple terapia por warfarina más un inhibidor de la P2Y12 más ácido acetil salicílico con desenlaces principales que fueran eventos trombóticos, muerte, infarto de miocardio, stroke, y además de eso la presencia de sangrados clínicamente relevantes. ¿Qué nos enseñó también este estudio? El Residual PCI con dabigatran, las dosis establecidas. Recordemos que pues, precisamente en el RELY, que es el estudio del dabigatran, la dosis de 150 a 110 miligramos sí está avalada definitivamente en los pacientes con fibrilación auricular, y en estos pacientes con FA que son sometidos a intervención coronal percutánea, riesgo de sangrado es menor en ambos grupos de dabigatran comparados con el de triple terapia, pero sin hallar diferencias estadísticamente significativas en eficacia. Observamos que hay una reducción del 48% en los sangrados en los pacientes tratados con dabigatran a una dosis de 110 miligramos y del 24% en los pacientes tratados con dabigatran a una dosis de 150 miligramos. Algo que nosotros encontramos siempre que usamos estudios, que definitivamente encontramos seguridad, pero no alcanzamos los resultados de eficacia que estamos buscando en estos pacientes. Digamos que ese interrogante queda un poquito más claro en el estudio Augustus, un estudio que fue presentado recientemente, pero es un estudio, digamos, 2x2 que nos permite, con un número superior de pacientes, un número más de 4.000 pacientes que se estudiaron, 4.600 en total, aleatorizaba 2 brazos, tratamiento con apixaban, adicionando un inhibidor de la P2Y12 que requería tratamiento con más de 6 meses, y observábamos cómo era el comportamiento comparándolo con vitamina K, asociando aspirina o asociando el placebo. Esto, digamos que es un estudio que también buscaba el objetivo primario era valorar el combinado de sangrados mayores y no mayores clínicamente relevantes, y el objetivo secundario era mortalidad por cualquier causa, hospitalización por cualquier causa y los eventos isquémicos. Y observemos acá que la incidencia de este combinado de sangrados mayores se produjo en un 10% de los pacientes del grupo de apixaban versus un 14.7% del grupo de antagonistas de la vitamina K, con resultados estadísticamente significativos. Y observen también que se presentó en el 16.1% de los pacientes que recibieron ácido acetil salicílico frente al 9% de los pacientes que recibieron placebo. Cuando salió este estudio, muchos dijeron que este es el fin de la triple terapia. Digamos que hay unas cosas que nos permiten, digamos, aproximarnos a esa estrategia, pero pues recordemos que no podemos, digamos, englobar a todos nuestros pacientes en decir que no solamente van a recibir la estrategia de apixaban 5 miligramos cada 2 horas más clopidogrel, porque hay un riesgo incrementado de eventos isquémicos dependiendo de las características individuales de cada paciente. Y el estudio PCI, pues fue un estudio que comparó, digamos que fue un estudio que arrojó resultados que iban a ser predecibles. Como podemos observar acá, fue un estudio que comparó el edoxaban 60 miligramos día asociado a un inhibidor de la P2Y12 comparado con una estrategia antagonista de vitamina K con un inhibidor de la P2Y12 asociado a ácido acetil salicílico. Pero es de concluir que si nosotros restamos un medicamento como el ASA, el brazo de edoxaban con el inhibidor de P2Y12, pues vamos a encontrar menos eventos hemorrágicos, en este brazo de los pacientes. ¿Qué nos enseñó el estudio en PCI con las críticas respectivas, con el número de pacientes, con la estrategia que se utilizó en el brazo de edoxaban? Definitivamente que en estos pacientes con FA, que son llevados a intervención coronal percutánea, el tratamiento con edoxaban fue no inferior para eventos isquémicos, para eventos hemorrágicos, sin resultados estadísticamente significativos en los eventos isquémicos. Vamos a presentar menos sangrados, pero pues a expensas que vamos a estar
ácido acetil salicílico en el brazo de edoxaban con inhibidor de la T2Y12. Basado en estos estudios, les quiero dejar unos mensajes acá como principales para que ustedes tengan en cuenta en la práctica. Inicialmente, que los pacientes que tengan indicación de anticoagulación oral y sean llevados a intervencionismo coronario, se tiene que llevar a triple terapia con ASA, clopidogrel o anticoagulantes de acción directa en el menor tiempo posible, sea un mes, sean máximo 6 meses. La triple terapia se debe dar al menos por un mes en los pacientes con alto riesgo isquémico que supere el riesgo hemorrágico por las escalas que ya les mencioné previamente. Se debe dar doble terapia inicial con anticoagulación oral y clopidogrel de elección o ácido acetil salicílico en pacientes con riesgo hemorrágico elevado superior al riesgo isquémico. Digamos que también está fuera del alcance de la revisión, pero les quiero mencionar otra estrategia que nosotros planteamos en los pacientes, y es aquellos pacientes que tienen un riesgo hemorrágico elevado, podemos también plantearlos para cierre de orejuela, ¿sí? Pero pues ahorita en estos momentos estamos hablando de la terapia farmacológica. En la FA no valvular, la indicación Doctor Fuentes, se quedó bloqueada la... No la escuchamos. ¿Usted me escucha, doctor Fuentes? Doctor Fuentes. Pacientes del estudio Pioneer. Se había quedado bloqueado. En estos momentos, pues no está avalado el ticagrelor y el prasugrel para la triple terapia. Y acá les voy a mencionar cuáles son algunas medidas para reducir el riesgo hemorrágico en estos pacientes que están anticoagulados, que llevamos a cateterismo y le implantamos stent. Antes de ser llevados al intervencionismo coronario percutáneo, tenemos que hablar del riesgo isquémico por la escala CHAS-BASC, el riesgo hemorrágico por la escala Hasbled, como la menciono ahí. Durante el intervencionismo coronario, para los que les guste la hemodinamia, se prefiere el acceso radial, se debe evaluar el riesgo de la anatomía coronaria del procedimiento. Evitar el uso de los inhibidores de anticoproteína B3A tipo tirofiban. Si la anticoagulación está suspendida, se debe utilizar la estrategia habitual de anticoagulación parenteral durante el implante del stent. Si el antagonista de la vitamina K no se ha suspendido, se debe valorar la necesidad de anticoagular con heparina no fraccionada durante la intervención coronaria percutánea, principalmente cuando tenemos INRs que están por debajo de 2.5. Cuando están por encima de 2.5, pues el paciente no amerita una anticoagulación parenteral. Si la anticoagulación oral no se encuentra suspendida, se debe anticoagular durante el procedimiento. Y posterior al intervencionismo coronario, tenemos las estrategias que ya le mencioné, saber, digamos, establecer cuál es el mapa de navegación en estos pacientes, establecer la triple terapia durante el mínimo tiempo posible para no exponer al paciente a riesgos hemorrágicos, valorar la doble terapia antiplaquetaria inicial en pacientes de alto riesgo hemorrágico, clopidogrel como inhibidor de la T2Y12 de elección, por fuera el prasugrel y el ticagrelor, utilizar anticoagulantes de acción oral directa en pacientes con FA no valvular. Y acá mencionar también valorar la necesidad de mantener la antiagregación tras un año. Eso, digamos, es motivo de otra discusión, basado en otros estudios, digamos, la estrategia que se utiliza para el ticagrelor 60 miligramos cada 12 horas, o la estrategia de rivaroxaban, dependiendo de las condiciones y las comorbilidades del paciente, para ver, digamos, si necesitamos disminuir el riesgo isquémico de estos pacientes después de los 12 meses de tratamiento oral. ¿Listo? Unas conclusiones, antes de pasar a las preguntas. Pues, esos pacientes con indicación de anticoagulación oral que son llevados a PCI tienen mal pronóstico por alto riesgo de complicaciones tanto isquémicas como hemorrágicas. La intensidad y la duración del tratamiento dependen del cuadro clínico del paciente. Si optan por triple terapia, llévenla al menor tiempo posible, individualizando las condiciones de cada paciente. Y en aquellos pacientes con mayor riesgo hemorrágico, contemplen la opción de doble terapia con clopidogrel. Si vamos a utilizar farmacológicos, recuerden que esto mayor riesgo hemorrágico también lo podemos plantear para cierre de orejuela. No se recomienda en estos momentos el uso sistemático de prasugrel o ticagrelor en la triple terapia porque tienen alto riesgo de sangrado. Pacientes con FA no valvular, uso de anticoagulantes de acción directa, y pues ya está avalado, digamos, actualmente el uso de stent farmacoactivo en estos pacientes. ¿Listo?
Les presento nuevamente la diapositiva. Por favor, siempre que tengan un paciente con algún tipo de complicación, que es el que más frecuente van a ver ustedes en los servicios de urgencias o si trabajan en un servicio de hospitalización de medicina interna o cardiología, para saber cuál es el riesgo isquémico, cuál es el riesgo hemorrágico, hay que sopesar riesgo-beneficio, ver cuánto tiempo vamos a llevar a uno u otro. La doble terapia antiplaquetaria con ácido acetilsalicílico y clopidogrel, aunado al tratamiento con rivaroxaban, apixaban o dabigatran. ¿Por cuánto tiempo? Nos lo van a decir las escalas, principalmente, recuerden el tiempo target que nosotros estamos siguiendo, 1 mes, 6 meses, 1 año, y después de 1 año definir qué estrategia de anticoagulación nos vamos a dejar. Muchísimas gracias, quedo atento a preguntas. Muchísimas gracias, doctor Fuentes. Muy interesante su conferencia. Abrimos una tandita de preguntas y respuestas. Quienes tengan alguna inquietudes, por favor, pueden plantearlas ahora. Pueden abrir su micrófono y plantearla directamente o escribirlas en el chat. Sergio, muchas gracias por la charla, muy completa, muy interesante tu abordaje, y quería como hacerte una pregunta sobre tu opinión en la práctica clínica diaria sobre un escenario complejo que a veces es difícil tomar la decisión. Entonces, la primera pregunta, o digamos que el primer comentario va en el hecho de que la fibrilación auricular, la enfermedad coronaria, la falla cardíaca con dilatación del ventrículo izquierdo es, digamos que un cóctel de enfermedades que no es infrecuente encontrarlas de forma simultánea. Y muchas veces los pacientes tienen, por ejemplo, trombos en el ventrículo izquierdo. Entonces, yo te voy a colocar un escenario así bien complejo. Un paciente con una falla cardíaca, con una FEBI del 15%, por ejemplo, un trombo en el ventrículo izquierdo con un síndrome coronario y aparte antecedentes de FA. ¿Sí? ¿Cuál sería como tu aproximación ahí con respecto al manejo? ¿Warfarina? ¿Le colocas DOAX? ¿O cuál sería como tu comentario? Mira que, bueno, Miguel, muy buena pregunta. Me parece que, de hecho, estaba revisando esta semana unos consensos que salieron donde se avala, ya cada, digamos, hay más evidencia que avala el tratamiento de los trombos intracavitarios con anticoagulantes de acción directa. Lo que hacíamos antes, digamos, era anticoagular estos pacientes con antagonistas de la vitamina K. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que teníamos hasta ese momento era que esos pacientes con trombos intracavitarios se anticoagulaban con antagonistas de la vitamina K. Sin embargo, de 2 años para acá hemos venido revisando unos artículos, unos estudios muy buenos. De hecho, pues, por ahí en un grupo que nosotros tenemos, vimos en estos días unas revisiones con respecto a algunos anticoagulantes, pero ya digamos que está avalándose y ya hay ensayos clínicos que muestran la eficacia de los anticoagulantes de acción directa en los trombos intracavitarios. Entonces, personalmente, ¿cuál sería mi aproximación terapéutica? Yo en estos pacientes me la juego por dejar, basado en la evidencia, anticoagulantes de acción directa, más doble terapia antiplaquetaria en los pacientes que son llevados a intervencionismo coronario percutario y tienen alto riesgo isquémico, y hago seguimiento ecocardiográfico en esos pacientes cómo va, para ver cómo va la evolución del trombo intracavitario, sí, pero ya el trombo intracavitario ya se puede tratar con anticoagulantes de acción directa. Ahí te responde a tu pregunta. Bueno, muchas gracias, Sergio. Dale. Si alguien más quiere participar o tiene alguna pregunta, alguna inquietud para el doctor Fuentes. Doctor Fuentes, parece que no hay más preguntas. Todo quedó muy claro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un placer compartir los conocimientos acá con todos ustedes, ya que es compromiso de nosotros como profesionales de la salud, como médicos, la actualización constante y difundir nuestro saber para el beneficio de nuestros pacientes. Con mucho gusto, cualquier inquietud que tenga la puedo responder al correo electrónico. Gracias, Doc. Muchísimas gracias por su participación. Y como siempre les digo, esperamos contar nuevamente con usted en futuras charlas. Claro, doctor Álvaro, muchísimas gracias, Miguel, muchas gracias. Feliz día para todos.